Buenos días, soy el secretario Darwin Edison Sinche Sánchez. Previo a iniciar esta diligencia, pregunto a los sujetos procesales y representantes si tienen buena conexión en audio y video. Solicito que enciendan sus cámaras mostrando sus credenciales para ser constatados y apaguen sus micrófonos hasta que la señora jueza les otorgue la palabra. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Soy la doctora Fernanda Suárez, jueza de esta Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Santo Domingo de los Áchilas. El día de hoy hemos sido convocados a una audiencia oral y pública de acción de protección. Previo a iniciar esta audiencia, que por secretario se constate la comparecencia de los sujetos procesales, tipo de diligencia y día, fecha y hora de la misma. Señora jueza, encontrándonos en el día y fecha y hora señalada para la audiencia de la presente acción de protección, se encuentran presentes por la parte accionante el abogado Brian Sinche Jacome, procurador común de las señoras María Natalie Pérez Zambrano y Carmen Patricia Lor Macías. Y por la parte accionada, la abogada Carol Santos Mendoza en representación del registro civil, identificación y de la cedulación del Ecuador, constatando de este modo que se encuentran presentes las partes indispensables para la realización de la audiencia. Bueno, una vez que el secretario ha constatado la comparecencia de las partes y al encontrarnos en el día, fecha y hora para la celebración de la presente audiencia, se hacen las indicaciones previas. Se le recuerda que estamos en una audiencia telemática. Se recuerda también a las partes guardar la compostura del caso, apagar sus teléfonos celulares o en su defecto ponerlos en modo silencio a fin de que no interrumpa el normal desarrollo de esta audiencia. Por favor, silenciar sus micrófonos y mantener las cámaras encendidas para constatar su comparecencia. Esta audiencia va a llevarse a cabo bajo el sistema oral, de conformidad con los principios de inmediación, concentración, contradicción y dispositivo y con los principios de buena fe y lealtad procesal. En tal virtud, pregunto a las partes si tienen alguna alegación u observación que impida la instalación de la presente audiencia. La parte accionante tiene la palabra. Gracias, su señoría. Muy buenas noches. Comparezco ante usted como parte accionante y no tengo ninguna alegación en virtud de encontrarnos a la fecha y hora señaladas para la respectiva audiencia. Muy bien. La parte accionada del registro civil tiene la palabra. Continúe, por favor. Buenas noches, estimada jueza. Asimismo, no tengo ninguna alegación en la presente audiencia, por lo que devuelvo la palabra a su autoridad. Procurador, tiene la palabra. Buenas noches, ninguna alegación. He escuchado cada una de las intervenciones de los sujetos procesales, de lo cual se colige que los mismos no tienen cuestiones que alegarse respecto de subsanar o aspectos que impidan continuar con el normal desarrollo de la presente audiencia, por lo cual la suscrita jueza declara instalada la misma. Como se ha indicado, es una audiencia pública, oral y contradictoria de acción de protección, para lo cual indico a las partes que se tendrán aplicadas las reglas del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En tal virtud, concedo el uso de la palabra a la parte accionante a fin de que realice su primera intervención. Gracias, su señoría. Como es de su conocimiento, la presente se lleva a cabo la audiencia de acción de protección, como consta en fojas 112 a 118, donde se ha manifestado que mis representadas, las señoras María Natalia Pérez Zambrano y Carmen Patricia Lor Macías, llevan juntas más de 12 años y han realizado la unión de hecho en Ecuador. La decisión de formar una familia es parte de su proyecto de vida y conforme a esto, en diciembre del 2011 nace Patricia Natalia Pérez. La Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de esta familia. La vulneración de los derechos por los que se ha planteado esta acción de protección son divididos en tres partes sustanciales. En primer lugar, tenemos la discriminación sufrida por las peticionarias por su orientación sexual, que es el derecho a la igualdad. La vulneración del derecho a la familia y la protección que el Estado debe dar a la misma. Y por último, la vulneración del interés superior de la niña Patricia Natalia Pérez con respecto a la discriminación
La Constitución, en su artículo 11, numeral 2, prohíbe la discriminación y prohíbe cualquier tipo de distinción que tenga por objeto el resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Constitución del Ecuador, en su artículo 11, numeral 3, señala que los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son directa e inmediatamente aplicables y por ende cualquier servidor o servidor público, administrativo, judicial, sin que se pueda alegar falta de norma para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción o negar su reconocimiento. Por tanto, su señoría, los funcionarios del registro civil no podían alegar que la ley no contempla la doble maternidad. El artículo 424 de la Constitución establece claramente que los actos del poder público deben guardar conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muy bien, continuamos. Tiene la palabra la entidad accionada, el representante del registro civil, por favor. Señora jueza, hemos sido citados dentro de esta acción de protección a nombre del registro civil. De la demanda, se determina que el accionante comparece a favor de las señoras María Natalia Pérez Zambrano y Carmen Patricia Lor Macías. Interponen una acción de protección contra el director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, alegando que hemos emitido una resolución de negativa de inscripción de nacimiento de su hija, Patricia Natalia, con el primer apellido de cada una de ellas en los respectivos. Esto es con los apellidos Pérez Lor. El director nacional de la asesoría jurídica de nuestra institución, basado en el artículo 32, numeral 5, 33 y 80 de la Ley de Registro Civil y el artículo 82 de la Constitución, niega, señora jueza, dicha petición mediante oficio número 2012-9-DAJ del 10 de enero del 2012, considerando que en procura de precautelar la seguridad jurídica de la filiación paterna y en virtud de que nuestra legislación no contempla la duplicidad de filiación materna en una inscripción de nacimiento, esta Dirección de Asesoría Jurídica considera que no es procedente inscribir el nacimiento de la menor Patricia Natalia Pérez en los términos solicitados. Ante la negativa, la señora Pérez y Lor ha acudido a la Defensoría del Pueblo para poner sobre la mesa la violación de sus derechos y solicitar mediante la vía constitucional la inscripción de su hija. La institución ha tomado el caso y ha incoado esta acción de protección por considerar que con la decisión de la autoridad mencionada se están vulnerando sus derechos humanos, cosa que no es así. Es menester mencionar que cumplir y aplicar la ley no constituye una vulneración de derechos, igualdad ni tampoco trato discriminatorio. En el supuesto de que alguna norma legal estuviese en contradicción contra la norma constitucional, el órgano competente para declarar su inconstitucionalidad es la Corte Constitucional, según el artículo 436, numeral 2 de la Constitución. En el artículo 69, numeral 1 de la Constitución, promueve la maternidad y la paternidad responsables con la obligación de la madre y el padre de cuidar, criar, educar, alimentar y proteger el derecho de sus hijos. El numeral 4 del mismo artículo establece la protección a las madres y a los padres, sean jefes y jefas de familia. El numeral 5 señala que el Estado debe promover la corresponsabilidad materna y paterna y el cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres, padres e hijos. El registro civil, al precautelar la seguridad jurídica de la afiliación paterna, está protegiendo el derecho que tendría la menor de conocer algún día quién fue su padre, derecho que se encuentra en concordancia con el artículo 21 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. Doy la palabra al procurador. Señora jueza, para efectos de registro soy la abogada Claribel Sánchez. Comparezco a esta audiencia en representación de la Procuraduría General del Estado y en apoyo al registro civil, con la finalidad de que su autoridad verifique que no se han vulnerado derechos constitucionales en la presente causa, lo cual lo fundamento en los siguientes términos. Primero,
Conforme lo ha manifestado por la parte accionante en su intervención, ellos han deducido la acción de protección contra el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedularización del Ecuador, indicando que estos han emitido una resolución de negativa de inscripción de nacimiento de su hija, Patricia Natalia, con el primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos. Es decir, haciendo constar que la menor tenía dos madres y sin un padre que la reconozca. Pero en esta razón de que nuestro sistema jurídico debe primar la seguridad jurídica, esa es la existencia de normas claras y previas. Se negó la solicitado en razón de que los artículos 32, numeral 5, 33 y 80 de la Ley de Registro Civil se negó lo solicitado mediante oficio número 212-9 DAJ del 10 de enero de 2012, puesto que se buscaba precautelar la filiación paterna y el derecho de contar con los padres como tutores legales, dado que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe la figura jurídica de la duplicidad de la filiación materna en una inscripción de nacimiento. Muy bien. Doy la palabra al representante del Registro Civil. Gracias, señora juez. Para efectos de registro, soy la abogada Carol Santos Mendoza. Comparezco a esta audiencia en representación de la Procuraduría General del Estado y en apoyo al registro civil, con la finalidad de que su autoridad verifique que no se ha vulnerado derechos constitucionales en la presente causa, lo cual lo fundamento en los siguientes términos. Primero, conforme lo establecido por la parte accionante de intervención, ellos han deducido la acción de protección contra el Director General del Registro Civil de Identificación y Cedulación del Ecuador, indicando que estos han emitido una resolución de negativa de inscripción de nacimiento de su hija Patricia Natalia, con el primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos. Es decir, haciendo constar que la menor tenía dos madres sin un padre que la reconozca. Por esta razón, de que en nuestro sistema jurídico debe primar la seguridad jurídica, esto es la existencia de normas claras y previas, se negó lo solicitado en razón que los artículos 32, numerales 5, 33 y 80 de la Ley del Registro Civil. Se negó lo solicitado mediante oficio número 2012-9 DAJ del 10 de enero del 2012, puesto que se buscaba precautelar la afiliación paterna y el derecho a contar con padres como tutores legales, dado que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe figura jurídica de la duplicidad de filiación materna en una inscripción de nacimiento. Devuelvo la palabra, señora. Tiene la palabra la parte accionante para su réplica, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías. Su señoría, se ha escuchado las partes, como bien lo han manifestado. Sin embargo, se ha irrespetado el derecho de libertad de las accionantes para formar una familia y para ser reconocidas como madres, independientemente de su orientación sexual. Ha discriminado a las accionantes y no ha respetado su derecho a la intimidad personal y familiar. Se ha discriminado a la hija, a las peticionarios al negarle su doble filiación materna. No ha actuado conforme al principio de interés superior del niño, privando a la menor del derecho a la identidad y potencialmente de otros derechos que están relacionados con el mismo. Y se ha incumplido con el mandato constitucional que le obliga a ser garante de los derechos constitucionales y la aplicación directa de la Constitución establecida en los artículos 11, numerales 3 y el artículo 426. En el acto administrativo del registro civil es producto de una acción discriminatoria contra las peticionarias, pues si una pareja heterosexual se acercase a dicha institución a inscribir a su hija, el funcionario no preguntaría si el recién nacido lleva los genes del hombre que acompaña a esa mujer, y simplemente inscribiría al niño como hijo de dicho hombre. Por lo tanto, se configura un menoscabo de los derechos por opción sexual. Dentro del artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece a la familia como elemento fundamental de la sociedad y garantiza su protección. El artículo 67 de la Constitución del Ecuador reconoce a la familia por sus diversos tipos. Y el artículo 68 reconoce los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, para aquellas que el vínculo unidas
es únicamente el vínculo de hecho. En el artículo 24 del Código Civil, determina que un niño procreado en unión de hecho se entiende como hijo de la pareja. La niña María Natalie Pérez Zambrano, la señora Natalie Pérez Zambrano y Carmen Patricia Lor Macías han definido que al existir convivencia, contacto frecuente, cercanía personal y efectiva, existiría una familia independientemente de los vínculos jurídicos, señoría. Se está vulnerando los derechos humanos de las peticionarias y de la menor Patricia Natalia contenidos en la Carta Magna, en los artículos 66, numeral 4, que manifiesta el derecho a la igualdad formal y material y a la no discriminación, y en el numeral 9, en el cual manifiesta el derecho a tomar decisiones libres e informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. En el numeral 28 manifiesta que el derecho a la identidad personal, que incluye tener nombre y apellido y familia, y el derecho a la protección del Estado debe a la familia en sus diversos tipos, como lo establece el artículo 67 de la Constitución del Ecuador. En el nivel de la demanda se indica que se han vulnerado los derechos, los siguientes artículos de la Constitución: 11, numerales 2 y numeral 5, 67 y 69, numeral 7, 66 y numeral 20, y el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación a la protección a la familia y a la afiliación, en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto al hecho de que la identidad de la menor, en el artículo 66, numeral 4 y numerales 9, 68, 11 y numerales 2, numeral 5, numeral 9, incisos 1, 2 y en los artículos 1, 2, 5 y 15 de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el respeto al derecho de la igualdad formal y material y a la prohibición de discriminación. Devuelvo la palabra a su señoría. Tiene la palabra la parte accionada para su réplica. Gracias, señora jueza. Este hecho no ocasiona discriminación alguna respecto al derecho de la identidad de Patricia Natalia Pérez, que incluye el derecho a nombre y apellido. Indica que el Estado no ha negado tal derecho y cita el artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros, donde se establece el derecho de los menores a ser inscritos con los apellidos paterno y materno que les corresponden. Es también necesario mencionar el artículo 36 del mismo cuerpo normativo, que manifiesta que si se desconoce la identidad de uno de los progenitores, el menor llevará los apellidos del progenitor que lo inscribe, sin perjuicio del derecho de obtener el reconocimiento legal del otro progenitor. No es cierto que algún funcionario le ha negado el derecho a Carmen Patricia Lor Macías e inscriba a su hija con el nombre de Patricia Natalia Pérez Lor. El sistema jurídico establece que los apellidos se intercalan luego de los nombres, siendo el primero el apellido paterno y luego el materno, y así uno tras otro, en razón al parentesco de consanguinidad. Se puede afirmar que la consanguinidad significa con la misma sangre o de la misma sangre. Así, la menor es hija de Carmen Patricia Lor Macías, siendo madre e hija de la misma sangre, y por eso deben llevar el mismo apellido. ¿Qué presenta la señora María Natalia Pérez Zambrano para la menor? La respuesta es nada, pues no tiene ningún parentesco ni de afinidad ni de consanguinidad. Solo es la pareja de Carmen Patricia Lor Macías, con quien ha formalizado su unión de hecho en noviembre del 2011 y que de acuerdo con el artículo 222 del Código Civil debe esperar 2 años para que nazca o se conforme una sociedad de bienes. Respecto al derecho de filiación y una familia, el artículo 67 de la Constitución reconoce a la familia en sus diferentes tipos. El artículo 34 de la Ley General de Registro Civil dice que la declaración al momento de inscribir el nacimiento tendrá valor de reconocimiento de hijo, si fuera hecha personalmente por el padre o por la madre o por ambos o por un mandatario. Todas las mujeres que han dado a luz en el Ecuador son madres que han tenido que realizar la inscripción del nacimiento de su hijo en forma individual. Si el concurso del padre del niño y lo han inscrito con los apellidos de ellas, la acción de protección no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitucional,
sino que las accionantes confunden la acción constitucional de protección con acción ordinaria judicial. Si creen que el acto impugnado es ilegal, deberían acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. El artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional obliga a que las accionantes demuestren que se ha violado el derecho constitucional. No simplemente dar una enunciación de artículos de la Constitución, y también requieren probar que no existe otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Para el caso que no se cumpla la vía contenciosa administrativa, sería expedita. Lo que se alega en la demanda son aspectos de mera legalidad y además lo que expresamente piden las accionantes es el reconocimiento de un derecho. Es decir, piden que se les reconozca el derecho a ser madres, lo que desnaturaliza la acción de protección, por lo que ésta se halla incursa en las causales de improcedencia determinadas en los numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que la acción debe ser rechazada. Devuelvo la palabra, señora. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de Procuraduría para su réplica. Continúe, por favor. Señora jueza, se solicita aplicar la normativa vigente y actuar al amparo de los postulados constitucionales y legales. No constituye una vulneración de derechos de igualdad, ni tampoco un trato discriminatorio. Además, el artículo 19, numeral 1, 4 y 5 promueven el cuidado y la protección de la familia como un pilar de la sociedad ecuatoriana, puesto que no se puede sacrificar los derechos de un menor bajo el paraguas de que las madres tienen el deseo a disponer de la identidad de esta. Y esto es lo que la institución ha querido precautelar. En consecuencia, a lo expuesto por esta defensa y que se ha quedado claro que no ha existido vulneración de derechos constitucionales, solicitamos, por favor, se rechace la acción de protección interpuesta y, en consecuencia, este proceso no prospere. Muchas gracias. Muy bien. Una vez escuchadas a las partes procesales y una vez analizada y revisada la prueba aportada, esta juzgadora resuelve como siguiente. Primero, declaro que soy competente para conocer y resolver la presente causa en razón de materia y jurisdicción, por así haberse efectuado el sorteo electrónico respectivo y por establecerse que todos los jueces de primera instancia somos capaces para conocer y resolver la acción de protección. Segundo, con el pronunciamiento de las partes procesales, sin alegación alguna, se declaró la validez de la causa y por cuanto se han observado cada una de las disposiciones del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador. Como tercer punto, tenemos que en la presente las señoras María Natalia Pérez Zambrano y Carmen Patricia Loor Macías, que son las peticionarias, interponen acción de protección contra el director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador. Las peticionarias solicitaron por escrito al director general de dicha institución que inscriban a su hija Patricia Natalia con el primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos. Manifiestan que se han vulnerado los siguientes artículos de la Constitución: 11, numeral 2 y numeral 5, 67, 69, numeral 7, 66, numeral 20 y los artículos 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo esto en relación con la protección a la familia y la afiliación. Artículo 66, numeral 28 de la Constitución y artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, respecto al derecho a la identidad de la menor. Artículo 66, numeral 4 y numeral 9, 68, 11, numeral 2. Ante esto, los recurrentes han alegado falta de respeto y la igualdad formal y material y la prohibición de discriminación, pues debido a su género y orientación sexual se le ha privado a la señora Pérez inscribir a Patricia Natalia con sus apellidos, pues según los recurrentes, si fuese hombre, no se le habría impedido el reconocimiento como sucede con las parejas heterosexuales. En efecto, si se acepta que no ha habido violación al derecho a la vida familiar, mal podría concluirse una violación al derecho o a la igualdad. En la posición de inscribir al hijo con el solo apellido de la madre se encuentran todas las mujeres solteras. Por otra parte,
Cabe resaltar que indistintamente del sexo, solo el progenitor biológico del sexo opuesto al progenitor que consta como tal en el acta de inscripción es quien puede reconocer al menor. Por tanto, la limitación de la institución del reconocimiento a ser realizada solo por los padres o madres biológicos es legítima por las consideraciones antes transcritas. Los accionantes han señalado, por último, que la negativa del funcionario del registro civil a la inscripción de la menor Patricia Natalia atenta contra el interés superior de la niña, el cual se halla garantizado en el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. La presente acción se ha basado en la violación del derecho de la identidad a la menor Patricia Natalia, contemplado en el artículo 66.28 de la Constitución, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Sin embargo, debo cuestionar, ¿cómo podría una jueza ecuatoriana pronunciarse respecto a la situación jurídica de la señora Pérez con relación a la menor Patricia Natalia sin crear un evento o conflicto con la legislación británica? En el Reino Unido se encuentran los antecedentes de la creación de la niña. La licencia respectiva sí aplica el consentimiento escrito del donante de utilizar sus gametos, de ser el caso, y las condiciones de dicho consentimiento, entre otros. Todo lo cual no ha sido aportado por los recurrentes y por lo mismo la jueza no está en capacidad siquiera de hacer un análisis de proporcionalidad. En este punto es lógico concluir que el mayor bienestar del menor no sería servido si se pone a la niña en riesgo de impugnación de paternidad, al ordenar la inscripción como sugieren las peticionarias o privarle del derecho a conocer a su padre biológico o eventualmente a concederle dos madres, por aplicar criterios de la legislación extranjera sin suficiente sustento. Y un padre de ser el caso que en el Reino Unido el hombre reclame su paternidad, cosa que ni siquiera en la ley británica estaría previsto, ¿no? Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se rechaza la acción de protección presentada por el defensor del pueblo, sin costas ni honorarios que regular, que por secretaría se remiten copias certificadas a la Corte Constitucional del Ecuador, con lo que concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias, su señoría. De la misma manera, se ha escuchado su veredicto. Como representante de mis defendidas y por no estar de acuerdo con la sentencia, solicito a usted se me concede el recurso de apelación, como lo establece el artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos, o al encontrarme en el término para interponer este recurso, como lo establece el artículo 257 de la misma norma jurídica. Muchas gracias, su señoría. Por interponerse la apelación, se conceda una vez más se lo presente por escrito. Señora jueza, con esto concluimos la audiencia con día, fecha y hora de la misma. Muchas gracias.